Bueno, vamos a orar antes de empezar. Así que le voy a pedir a Rodi que tenga una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, que tu gracia y tu voluntad, en tu misericordia y en el amor que has desplegado al mundo a través del Señor Jesucristo, hoy podemos congregarnos, tus hijos, al nombre del Señor, sabiendo que donde dos o tres se congregan en tu nombre, Él está en medio de los tales. Y eso, Señor, nos motiva a perseverar en esto, a tener la decisión y la voluntad de poder asistir, porque de ella aprendemos a través de la palabra que se abre, nos instruye, nos alimenta cada vez que se abre y nos enseña. Señor, bendice esta reunión, bendice a los presentes, bendice a los que no han podido venir en esta noche y especialmente, Padre Celestial, pedimos tu bendición en tu palabra, que tiene la responsabilidad de exponerla, de enseñar y de ella, Señor, aprender, porque los tiempos que vivimos son difíciles y sin Dios y sin Cristo no se puede andar en el mundo. Nosotros tenemos la esperanza puesta en el Altísimo, tenemos la esperanza puesta en la eternidad que nos ha dado nuestro Salvador. Por eso queremos comunicar esta gracia a aquellos que no tienen al Señor como su Salvador. Que sea esta noche un motivo para que tu palabra pueda entrar en sus corazones y así entender esta gracia que has puesto a disposición en el mundo. Gracias te damos, Padre, por esta reunión, pidiendo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer un pasaje. Estamos considerando el libro de Apocalipsis y por orden del libro correspondería leer el capítulo 10, que vamos a leer ahora, es corto. Al ir leyendo el libro en el orden cronológico de los capítulos, no vamos a dejar de tener la perspectiva completa, general, de lo que estamos considerando. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis es un interludio que se pone en la secuencia de lo que venimos considerando. Capítulo 10, verso 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Leemos el capítulo porque, como dije, es la secuencia y vamos leyendo la palabra para tener registro de lo que encierra, de todo lo que dice el libro que estamos analizando, teniendo en cuenta que es un libro profético. Vamos a recordar rápidamente lo que estamos considerando, lo que estamos viendo. En primer lugar, capítulo 1, verso 19, habla de lo que contiene el libro, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Esto es lo que contiene el libro. Juan vio en visión al Señor en la gloria, vio al Cristo glorificado como el Señor, el que fue muerto, el que fue crucificado, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos. Él está en la gloria y Juan tuvo la visión, escuchó su voz para tener noción del estado actual de estas cosas, de esto que está pasando y de esto que iba a recibir en revelación. Las cosas que son, primero las que has visto, el Señor en la gloria, las cosas que son, la historia, capítulo 2 y 3, de la Iglesia a través de los siglos, en profecía, porque el libro es profético, y las cartas del Señor a las 7 iglesias de Asia revelan un proceso histórico que se desnuda, que lo conocemos porque estamos después de la historia. Antes no lo podríamos haber entendido. Si hubiéramos nacido en el siglo II, esto es chino básico, pero nacimos en el siglo XXI algunos, yo nací en el siglo XX, y varios de aquí, ¿no? Entonces estamos mirando para atrás la historia y el registro es histórico, es claro. Luego, las cosas que has visto, las cosas que son y las que serán después de esta. Desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22, el libro contiene un suceso, un momento en la historia del mundo, en profecía, en visión, porque Dios reveló esto que está por acontecer, esto que va a suceder y que está registrado en estos capítulos en un orden. Y el orden empieza cuando en el capítulo 5 el Cristo, el juez, el Señor, el que triunfó en la cruz y el que está en la gloria, se toma de la mano del Padre un libro sellado con 7 sellos. Y el único que tenía autoridad para abrir los sellos es el Señor. Entonces, cuando se empiezan a abrir los sellos de ese libro, de ese rollo, empiezan a suceder cosas en este tiempo de 7 años divididos en 2 etapas, 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo, días de gran tribulación, nunca hubo en la historia de la raza días tan terribles, tan crueles, de tanta calamidad, ni la habrá. Así le llamamos a este periodo de 7 años que no sale del azar, no es un invento, sale de una profecía del profeta Daniel que estuvimos viendo, que habla de las semanas que se tienen, de años, que se tienen que cumplir sobre Israel. El punto del cumplimiento de las profecías finales sobre la tierra tienen que ver con Israel. Israel es una nación que nosotros lo conocemos hoy como el Estado de Israel, es el pueblo terrenal de Dios.
Dios lo escogió para que sea el testimonio de Dios en el mundo, del único Dios verdadero. La raza estaba en las tinieblas, en la idolatría, y para que alumbre la luz del único Dios verdadero, estableció un pueblo. Ese pueblo no cumplió con este propósito, entonces Dios lo aparta por un tiempo y forma la iglesia. A través de la muerte de Cristo en la cruz, los llamados en Cristo, los llamados al arrepentimiento y a la salvación, formamos la iglesia del Señor, los creyentes, judíos y gentiles. La iglesia de Cristo empezó cuando Él vino a morir por nosotros, a hacer esta obra, y terminará cuando venga a llevarse a los suyos y corra nuevamente el reloj de esa profecía de ese pueblo sobre Israel. Entonces Israel tenía que estar en su tierra, 2000 años de dispersión. Año 70 después de Cristo, año 1948, somos contemporáneos. Se forma el Estado de Israel en 1948. ¿Cuántos años hace de esto? 48 al 25. 70 años, bueno, la cuenta exacta. Somos contemporáneos. Empieza Israel, se establece en su tierra, empiezan guerras, empiezan procesos ahí históricos, 1967, Israel toma Jerusalén. Los judíos toman Jerusalén, parte, se ponen en el muro de los lamentos hasta el día de hoy y dice, de aquí no nos mueve nadie. Sigue el proceso y hace pocos años atrás ponen la piedra fundamental de la reconstrucción del templo. Pocos años atrás. Va un camión con custodia y ponen, acá vamos a construir el templo donde está hoy la roca, la cúpula de la roca, que es un monumento de los musulmanes. Muy bien, o sea que estamos hablando de actualidades increíbles, porque un pueblo disperso durante 2000 años, hoy frente a nuestros ojos está en la tierra. Esto es una señal mundial. Si nadie cree en nada, tiene que creer que esto es algo raro. Bueno, se está cumpliendo, esto es profecía. Cuando Daniel profetiza sobre lo que iba a acontecer en esas 70 semanas, faltaba una semana de años, 7 años. Esos 7 años tienen que comenzar. ¿Cuándo? No sabemos. Porque el Señor dijo que el día y la hora de su venida nadie la conoce, solo el Padre, en su sola potestad. De manera que estamos frente a un evento en el que se tiene que cumplir el periodo de la gracia de la Iglesia, tiene que empezar esos 7 años, pero esos 7 años de tribulación y de gran tribulación llevan un proceso. Cuando se abre el primer sello, empieza el camino, empieza el tiempo a desarrollarse de estos 7 años. Primer sello, un caballo blanco. El que lo monta tiene un arco, salió venciendo y para vencer, es la profecía de que el tiempo es un tiempo de amenazas de guerra, aparente paz. ¿Qué puede pasar? Yo les leo. ¿Qué puede pasar ahora, en estos días, mañana, pasado? ¿Qué puede pasar? Estamos hablando de tiempos muy difíciles. De guerra, de rumores de guerra, de hambres, de pestilencias, de cosas que están sobreveniendo sobre la tierra, pero puede pasar esto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, este tiempo, el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué puede pasar? Y puede pasar que ayer empezaron a bombardearse Irán, Israel, el comienzo, ya todo el mundo habla de la Tercera Guerra Mundial que ya empezó. Frente a nuestros ojos, hoy. Hoy yo termino de apagar la televisión para venir a dar un mensaje de esta naturaleza.
Es llamativo, ¿no? Que se esté cumpliendo delante de nuestros ojos algo tan terrible que estén amenazando con bombas nucleares para que el hombre se destruya a sí mismo. Imposible, pero sí está pasando hoy, frente a nuestros ojos. Ahora, ¿qué puede pasar? Mañana hay una reunión. Pongámosle que Trump, Macron, el Papa y Netanyahu y se juntan y dicen, bueno, listo, salen todos a festejar. Paz y seguridad. Puede pasar, mañana, porque lo dice acá la palabra. Cuando digan paz y seguridad, cuando este del caballo blanco diga estamos interviniendo, que no sabemos quién es, y hay paz y seguridad, empieza la destrucción repentina. Sigue el proceso, sigue la escalada. ¿Por qué? Porque después viene el segundo sello es un caballo rojo, después viene guerra. Y después viene un caballo negro, después de la guerra sigue el hambre. Y después viene un caballo amarillo, después del hambre viene la muerte. Es decir, hay un proceso, no es estático, es un proceso de batallas que se van sucediendo y de acontecimientos que van increyendo, subiendo de tono, en el orden que viene la revelación. El quinto sello habla de los mártires de ese proceso de gente creyente que es perseguida por su fe en ese tiempo. Y el capítulo 6 habla de una catástrofe, porque aparentemente una bomba nuclear o un gran suceso de volcanes explotando, no se sabe, algo pasa que hay una catástrofe mundial. En el capítulo 7 vimos 144.000 judíos, hebreos que son llamados de Israel a predicar y luego los convertidos, el fruto de esa predicación. Todo esto en este tiempo. El capítulo 8, el séptimo sello, contiene las 7 trompetas que son las trompetas, los juicios de los tercios. En el capítulo 8, el séptimo sello contiene 7 trompetas y empiezan las trompetas. Y las trompetas son la secuencia de todo lo que sigue en todo este proceso de guerras. Hoy se ataca uno con otro, mañana otro contra otro, y va creciendo y vienen cosas, por ejemplo, la hierba es quemada, es atacada, y con la hierba el alimento. El mar, las naves, lo vimos el otro día, las naves de guerra son destruidas y con ellas las naves comerciales. Hoy, justamente en el estrecho donde salen las naves con petróleo, hay barcos de guerra protegiendo barcos de alimentos y han llamado la atención seriamente a los barcos de alimentos que salen de Ucrania por el Mar Negro. Hoy, esta noticia de hoy, de hace 2 horas. Para que los barcos de guerra protejan los barcos de cereales que salen de Ucrania para otros lados. Las aguas se ponen amargas, guerra biológica, bacteriológica. Se tira un veneno en una fuente de agua y contamina ciudades enteras. La luz se apaga, la del sol, la de las estrellas, la de la luna, una tercera parte de la luz desaparece porque hay problemas contaminantes, serios. Todo esto es consecuencia de esta escalada, ¿no? La quinta trompeta dice que salen como langostas que atacan a los hombres. Y el video que íbamos a pasar es un video de langostas, de robot que parecen langostas. ¿Está? A ver, pasa un pedacito. La quinta trompeta era una visión de Juan con su mente del siglo I a cosas que tenían que pasar 2000 años después. Si yo le preguntara a una persona del año 1600, que vengo y enchufo acá algo y prendo y sale una imagen, ¿cómo me lo describiría con su idea? Miguel Ángel, Bonarotti, el pintor, ¿cómo haría? Mire, puso 2 patitas adentro de la pared
y resulta que de una cajita cuadrada se vio algo. ¿Se imaginan, no es cierto? Es una cosa así. Muy bien. Bueno, la sexta trompeta son el ejército de 200 millones de personas, de soldados, de robots, de cosas que vienen de Oriente, se seca el río Éufrates y van a pasar a Medio Oriente. Todo un proceso bélico mundial. El capítulo 11, verso 15, va a sonar la séptima trompeta. Entre la séptima trompeta y la sexta, a ver, bien digo, perdón, después de la sexta trompeta, a la séptima trompeta, que contiene 7 copas de ira, 7 sellos, el último sello, 7 trompetas, la última trompeta, 7 copas. Y esas copas vuelven a acelerar y a magnificar la guerra, los conflictos bélicos, hasta que llegue un punto ahí en Medio Oriente, ahí en Israel, un lugar que se llama Armagedón. ¿Sí? Hay una película, hay cosas. Armagedón es la batalla final de esos 200 millones del ejército europeo, del ejército ruso, del ejército de Norteamérica, de los misiles de Irán y de Israel y todo junto ahí. Luego lo vamos a ver, la sangre llega a los frenos de los caballos en ese valle de destrucción, en ese día de destrucción. Esta profecía, esta visión que revela la palabra de Dios y en la que estaríamos frente al comienzo de estas cosas, porque todo lo que está escrito es posible hoy. 200 millones de habitantes no había en el tiempo de Juan sobre la faz de la tierra. Él vio un ejército de 200 millones. Para que tengamos idea de la veracidad de esta profecía y de la interpretación acabada de esta forma de interpretar, porque mucha gente dice que esto se puede interpretar alegóricamente. No es alegoría, que el agua se va a poner amarga, que las naves van a ser destruidas, que el cielo se enrolla como un pergamino, que esto es lo que pasa con una guerra, con una explosión nuclear, se vacía el aire y se envuelve el aire en sí mismo, se vuelve como un libro, como un pergamino. Esto es literal. Y así vamos entendiendo la Escritura. Ahora, en una visión, Juan ve a un ser celestial que se para sobre el mar y sobre la tierra, con un librito. Y entonces dice, el tiempo no es más. No hay más dilación. Esto se va a cumplir y se va a revelar el misterio de Dios. Se va a consumar el misterio de Dios. Y entonces le dicen, andá y come el libro. Agarralo de la mano del que lo tiene y comelo. Y le salió dulce a la boca y amargo al estómago. Muy bien. Leemos capítulo 9, versículo 20. Capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Detrás de las imágenes están los demonios. Imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. No pueden esas imágenes ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien. Salmo 19. Salmo 19. Voy a terminar con esto. El libro de los Salmos, el Salmo 19, en el verso 7 está hablando de la ley de Jehová.
de la palabra de Dios, de este libro que tenemos en nuestras manos, que encierra el pensamiento de Dios, los propósitos de Dios. Y entonces dice el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, y el verso 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Por qué leo estos pasajes? Porque aquí hay dos cosas que quiero comentar solamente. Estamos frente a una profecía magnífica e impresionante que puede tener cumplimiento delante de nuestros ojos en nuestra existencia. Puede que empecemos mañana, hoy, pasado. El mundo está preparado para estos acontecimientos. Las cosas que vienen sucediendo después de la Segunda Guerra Mundial, después de Hiroshima y Nagasaki, son terribles. No nos damos cuenta porque vivimos en un país muy convulsionado políticamente, con muchas crisis, pero gracias a Dios no con los problemas que pasó Camboya. No sé si a alguien le suena lo que es Camboya, Vietnam, Corea, los inmigrantes, cosas más actuales ahora, los desplazados, los que viven en carpas hace años, los que están siendo perseguidos por sus ideologías. El mundo ha sufrido historias terribles, estamos hablando de 50, 60 años. Pero el desarrollo bélico a través de las armas nucleares, no tenemos idea, es impresionante. ¿Por qué hoy Israel ataca a Irán? Porque dicen que Irán ya tenía todo preparado para atacar a Israel con armas atómicas. Y hoy estamos frente a este conflicto. Es decir, todo esto tiene cumplimiento, tendrá cumplimiento, y nosotros somos la generación contemporánea de esto, posiblemente. Puede que no, puede que se dilate, yo no lo sé. Pero sí hay urgencia en entender que esto es verdad, que esto se va a cumplir. Y mientras el proceso está en fermentación, mientras Israel está en su tierra y ya es potencia mundial y ya está en guerra, ya en este momento, contemporáneos nosotros de esto, el hombre no atiende estas cosas. A nadie le interesa esto. Al mundo no le importa el Evangelio porque el Evangelio es un curro de pastores que le sacan plata a la gente. El Evangelio es un negocio televisivo. El Evangelio es un proceso que pasó sobre la tierra, es algo más. No es un mensaje de salvación para el hombre, no le importa. Por eso el hombre sigue hoy y está hoy en homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Y cuando la escalada bélica apriete y cuando se le rueguen a los montes, caed sobre nosotros, escondednos de la ira del Cordero, esto es lo que dice que van a decir, tampoco se van a arrepentir de sus homicidios, de sus hurtos, de sus hechicerías, de su fornicación. No se van a arrepentir. Ahora son los pecados con los que la ley no sabe qué hacer. Homicidios. Droga. La hechicería, la palabra original es farmakeia, farmacia. Es el uso de las drogas para el trato con los demonios, el uso de las drogas en la faz de la tierra como algo exponencial. No lo va a dejar el hombre, al contrario, va a seguir creciendo. Más atacan al tráfico de drogas, más drogas hay y ya está por experiencia. La palabra fornicación es porneia, original, pornografía. El hombre no va a dejar su pornografía. ¿Qué hablamos? ¿Del matrimonio? ¿De la santidad?
del sexo dentro del matrimonio. ¿Qué es eso? Historia china, eso es cuento básico. Eso no le importa a nadie porque el hombre vive sus fiestas. ¿Y qué hablamos de hurtos? Hurto es robo, robo sin violencia. Los gobiernos le roban a la gente, nos roban con los impuestos. El patrón le roba al empleado, el empleado le roba al patrón. La cantidad de gente que vive al margen de la ley en el mundo entero es tremenda. Los hurtos no se van a arrepentir. Son los 4 pecados contra los que la ley del hombre no pudo hacer nada. Más gente a la cárcel va, peor cantidad de pecado hay en este orden de cosas. No se van a arrepentir, no se arrepintieron. Ahora, el Evangelio llama al hombre al arrepentimiento, es decir, a retractarse de toda esta vida que se propone sobre la faz de la tierra y tener otra mirada, tener otra visión, tener otro entendimiento de las cosas, y es que Dios es soberano, que Dios es amor, y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, y cuando se termine el proceso final se consumará y se manifestará el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? El misterio que todo el mundo no tiene respuesta y se pregunta, ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, los creó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque si miramos la cruz de Cristo, vamos a encontrar que Dios realmente nos ama. Envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y el misterio de este misterio lo vamos a descubrir, nosotros no, nosotros lo descubrimos por la fe. ¿Por qué? Porque creímos que Cristo murió por nosotros, porque recibimos este Evangelio, porque lo tenemos como segura ancla del alma y tenemos la seguridad de la promesa que el Señor le dio a su iglesia: yo te voy a librar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El que cree tiene vida eterna. Y entonces Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice estas palabras. Ellos cuentan porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, y le dice Pablo a los de Tesalónica, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Somos librados de esta escalada bélica y de este cataclismo mundial de estos 7 años, porque el Señor lo prometió y nosotros por fe lo tenemos asegurado. Los creyentes nos vamos con el Señor. Nos hemos arrepentido de los homicidios, los hurtos, la fornicación, de toda una vida que nos sirve. Yo no lo viví porque conocí el Evangelio de muy joven, de niño, me convertí a los 15 años, pero hay gente que en la cárcel se convirtió al Señor de sus homicidios. Y hay alguien que aquí se tiene que convertir al Señor porque necesariamente tiene que acudir a la cruz de Cristo para ser salvo por la fe, porque el pecado es grave y Dios, si lo leemos al Apocalipsis como un Dios vengador, cruel, que mata gente, Dios es un Dios de amor y de toda misericordia, pero es justo. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre el Señor para no castigarnos a nosotros. Y a Israel le vino diciendo una y otra vez, me tenés a mí como tu Dios único y verdadero y estás yéndote a los ídolos. Salió en la historia de eso, pero siguió en su existencia sin tener en cuenta que era el pueblo terrenal de Dios. Viene la iglesia, viene el Evangelio, se nos predica este Evangelio de gracia y entonces estamos frente a la profecía que estamos considerando y al cumplimiento de estas profecías. Por fin, ¿qué le pasó a Ezequiel? Lo tendríamos que leer. A Ezequiel también le dijo Dios, comé el libro
Lo mismo. A Jeremías le dice al Señor, yo comí tus palabras y me fueron dulces. Y a Juan le dice, come el librito, te va a ser dulce a tu boca, pero amargo a tu estómago. Miren, hermanos, yo comí este libro. Yo hace un par de días, cuando tenía 21 años, me invitaron a una conferencia en la provincia de Córdoba y hablé del Apocalipsis. 21 años. Tengo 70. Yo comí este libro y me es dulce a mi paladar. La palabra del Señor tiene cumplimiento. Estoy frente a acontecimientos que dan la pauta de que esto es real. Hubieron hombres que escribieron de esto siglos antes y también creyeron lo mismo, pero nosotros lo estamos viendo. Ahora, contar esto como que estamos satisfechos y contentos de que la tercera parte de la raza muera en un día, o de que la gente va a sufrir horrores en una guerra, en un holocausto nuclear, esto amarga el estómago, ¿o no? ¿O es lindo decir? No. Pero Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Dios sigue siendo un Dios de salvación. Y leo por fin la última lectura, que es elocuente por sí misma con respecto a esto. La tengo en la memoria, pero se las voy a leer. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, de que va a venir, de que el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad viene destrucción repentina, que cuando aparentemente está todo bien, está todo muy mal. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, etcétera, etcétera, y dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por lo tanto, estamos en horas dilatadas por la gracia de Dios para la salvación del hombre. Los creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Los creyentes tenemos que modificar nuestro carácter y cambiar nuestra conducta, volver a la sencillez más absoluta en lo posible, si creemos realmente que aquí no hay nada más que invertir, no hay nada más que hacer. Los días de Noé, los días de Lot, nos refería el otro día Luis, son estos días. Estos días son iguales que aquellos. ¿Qué hacían? Compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban, se daban en casamiento, sin tener a Dios en sus noticias. Vino el diluvio, se los llevó a todos, vino fuego del cielo y destruyó las ciudades de la llanura y solo Lot salió. La mujer salió con él, se dio vuelta y quedó estatua de sal. Tenía el corazón en esa forma de vida. ¿Qué hacemos los creyentes? Miremos el mundo por un momento y seamos sinceros. Tiene mucho atractivo. Te tiran los deleites, mucho. La Biblia lo llama la potencia de los deleites. Bueno, los creyentes tenemos que modificar nuestra forma de pensar porque hay mucha inminencia. Y cuando hay inminencia en el cumplimiento de estas cosas, la palabra que el Señor utilizó frente a esto, a los suyos, le dijo, velad, velen, estén atentos, ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, y sean ustedes expectantes a que su Señor regresa, porque está por venir. Esta es la profecía de parte del Señor. Para los que no son del Señor, la voz del llamado del Evangelio, la voz del Evangelio,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor. Trabajados y cargados. Los homicidios, las hechicerías, todo lo que significa esto, los hurtos, la fornicación, el pecado aplasta. El pecado somete, esclaviza al hombre. Y el Señor, en su amor y gracia de salvación, muriendo por nosotros en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre, y entonces su invitación tiene valor, porque el que viene a Él tiene vida eterna, tiene perdón de pecados, tiene paz con Dios y va a encontrar la paz en su interior. No va a tener más este peso que significa el pecado en el corazón del hombre. Dios es un Dios de misericordia. Lo mostró hasta aquí y cuando vengan los juicios lo seguirá mostrando, aún en el proceso de las guerras y de la destrucción. Y cuando el ángel alce su mano al cielo parado en el mar, entre el mar y la tierra, porque es posesión de Dios este planeta, con el librito en la mano, va a decir, no hay más dilación, no hay más tiempo, pero sí se va a consumar la revelación del misterio de Dios. El misterio de Dios se va a terminar. La iglesia en el cielo, un mundo nuevo, porque el mundo va a sufrir un proceso, y el reinado milenial de Cristo, que viene a establecer, por un lado, ponerle fin a la destrucción del hombre, y por otro lado, a establecer su reino. Frente a esta profecía estamos nosotros hoy. Nadie puede decir que no hubo profeta. Dice el Señor, en un momento le dice a Ezequiel, no podrá decir nadie que no hubo profeta en Israel. No podrá decir nadie que no hubo profeta sobre la tierra. Yo no sé cómo le está llegando este mensaje a los chinos, a los ucranianos, a los romanos o a los de Huinganco, no tengo idea. Yo sí sé que a mí me llegó, lo comí, me fue dulce, y lo predico y me es amargo. Pero a ustedes también les llegó, a todos nos llegó. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo de Dios salió con la voz del Evangelio a predicar el mensaje de la gracia de Dios por todo el mundo hasta el día de hoy. Y este Evangelio se sigue predicando porque Dios es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos, Señor, por la revelación que ella nos trae. Es bendito el mensaje de salvación. Gracias por el Salvador que nos diste, tu Hijo bien amado, a muerte de cruz por nosotros. Y gracias por esta esperanza de gloria y tus promesas que sostienen nuestra fe y nos dan paz, mucha tranquilidad. Y frente a los acontecimientos que hoy estamos viviendo, danos sabiduría a tus hijos para vivir de acuerdo a tu voluntad, y da también sabiduría a aquellos que escuchan el Evangelio para refugiarse en la sangre del Cordero, para ser salvos por toda la eternidad. Bendice los alimentos que compartimos ahora, bendice esta tu palabra entregada, y también a los jóvenes y a los niños, y te agradecemos nuevamente por tu fidelidad tan grande con nosotros. Todo lo hacemos bendiciendo tu nombre, adorándote, en el nombre del Señor Jesús. Amén.